Muy buenas tardes, noches, días, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Bienvenidos a todos. Esta es una nueva entrega de comentarios de lo real. Estamos hoy a domingo 29 de mayo del año 2022. Vamos a repasar cosas que ocurrieron en el correr de la semana. Vamos a empezar por el campo de lo político. Tenemos que hubieron hinchas de Peñarol que intentaron ir a un partido de su equipo deportivo en su estadio, y el personal policial que fiscalizaba el ingreso no les permitió ingresar utilizando las camisetas de la Margarita por la causa de los desaparecidos, las camisetas de familiares. Esto generó una determinada conmoción política. El equipo reclamó que esto no ocurra más. Sería interesante saber quién en el ministerio dio la orden, porque la policía no va a dejar a alguien afuera simplemente porque se le ocurre. La Comisión de Constitución y Legislación del Senado, en primera instancia, le salvó la carrera política, podríamos decir, al exalcalde de Florencio Sánchez, el hombre que se promocionaba a sí mismo como el hombre de las 1000 gauchadas y que después surgió que había distintos hechos de corrupción que llevaron a su procesamiento judicial con cárcel. Debido a esto se propuso un juicio político y en la Comisión de Legislación y Códigos los integrantes de la coalición le salvaron el pescuezo, podríamos decir, de forma tal que al salir de la cárcel pudiera regresar al cargo de alcalde. Sin embargo, aparentemente, según publica el día de ayer El Observador, habrían dado marcha atrás y se habrían mostrado partidarios de poder revisar esta situación para ver si corresponde en realidad otro tipo de criterio. Vamos a pasar ahora a cuestiones que tienen que ver con la inseguridad pública. No voy a hablar en forma puntual de los homicidios de la semana, han habido, son terribles, no es que no los consideremos, sino que cada uno de esos casos son casos, y acá intentamos una visión más de conjunto. Hablamos de casos también, pero es cuando esos casos tienen que ver con procesos generales. El proceso general con el que tienen que ver esos homicidios es un error en la forma de ir en contra del narcotráfico, que va a lo chiquito en vez de ir a lo grande, y a su vez la generación de un clima de terror en el cual todas las partes se ven exacerbadas, todo responsabilidad de la actual conducción política. Pero bueno, vamos a ver que, por otro lado, dentro de inseguridad pública, en esta semana uno de los elementos más notables fue que el fiscal Iglesias ordenó que se archivaran 300 casos de delitos sexuales. Esto fue muy cuestionado y de hecho sus superiores protestaron en contra de esto. Argimón, la vicepresidenta, también habló en contra de tal situación, justo en un momento en el cual se da a conocer que en el primer trimestre del año las imputaciones por delitos sexuales aumentaron un 55% con respecto al mismo periodo del año anterior. Tenemos que, además, dentro de este tema, hay que incluir que Ignacio Álvarez, el periodista, él dice que es periodista, yo creo que es un locutor que hace un show en torno a eventos periodísticos, radial y televisivo. Bueno, tiene orden de restricción en contra de la víctima de la violación grupal de El Cordón, en contra de la hermana de la víctima y en contra de una testigo por sus prácticas en donde el fiscal Iglesias fue justamente entrevistado. Con respecto a otros temas dentro de la inseguridad pública, se sabe que fueron 2 las personas que operaron para el asesinato de Lola Chomnales en el año 14, estamos en el año 22. Hace ya 8 años de esto, lamentablemente, que recién ahora se sepa a través de un análisis de ADN. Yo me pregunto, ¿no sería mejor que de la misma manera que todos dejamos la huella digital cuando sacamos la cédula de identidad, no pudiéramos escupir en una placa
para que revisen y tengan un registro del ADN de todos los uruguayos? A mí me parece que sería una muy buena idea. Bueno, tenemos también que en distintas escuelas y en la zona de las escuelas y liceos se han vivido distintos tiroteos, incluso con una bala perdida que entró a una escuela, situaciones de violencia en las entradas, algunas agravadas por procedimientos policiales inadecuados, por lo cual se está elaborando un nuevo protocolo de actuación en centros policiales para la policía. Eso es obviamente algo muy lamentable. Bueno, vamos a otras noticias que tienen que ver ahora con la economía. Bueno, tenemos que el ministro Peña, ministro de este gobierno, ministro de Ambiente, está pidiendo que le den más recursos en la rendición de cuentas. Está pidiendo que necesita una sede para el ministerio, bastante claro, necesita vehículos, bastante claro. Dice que los autos o camionetas, no sé qué tiene, son del año 98, lo cual implica un sobrecosto después de taller, reparación o la incapacidad para cumplir sus funciones. Y también recursos para poder financiar o pagar por las inspecciones que se realizan a las plantas de UPM. Todo muy razonable. Ahora, la gente de Cabildo se molestó por estos reclamos de Peña, que es de la coalición también, pero del Partido Colorado. Tal vez por una problemática de disputas internas entre ellos. Tenemos por otro lado que se detectó por parte de docentes de secundaria casos de adolescentes que vivían dramáticas situaciones de hambre en el municipio F. Según un estudio de la UDELAR, fueron justamente los docentes los que cubrieron las necesidades en un momento en que el Estado se repliega para no gastar. Por eso lo incluyo dentro de las noticias económicas. Esto es una consecuencia del manejo económico de este gobierno. También tenemos que el dólar sigue bajando. Y eso es una noticia que tiene matices. En general, uno podría pensar, el dólar vale menos, mejor. Bueno, vamos a ver. El dólar vale menos. ¿Qué significa? Que la misma cantidad de trabajo hecho por un uruguayo compra mayor cantidad de dólares. O sea, nuestro trabajo vale más. Y eso está bueno cuando vamos a comprar algo importado, porque lo importado nos va a salir menos. También tiene una contracara, y esto es algo que se exporta del Uruguay, va a salir más caro y va a ser más difícil exportarlo. Eso dale para una economía capitalista o para una economía socialista. Va a ser así, en la medida de que las monedas son unidades de medida del trabajo puesto en una producción determinada. Pero tiene otras consecuencias, porque muchos depósitos están en dólares y se desvalorizan, porque muchas deudas del Estado están en dólares y ahí está la parte buena, el Estado debe menos plata, pero genera una cantidad de corrimientos e inseguridades dentro de toda la trama económica que hace que los gobiernos se preocupen cuando pasan estas cosas. Tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos. El asunto es qué medidas se toman para corregirlo, porque el valor del dólar no está bajando por lo que hace el gobierno uruguayo, sino por los despropósitos del gobierno norteamericano. Bueno, vamos ahora a cuestiones del campo sindical. Tenemos por allí que los sindicalistas de CONAPROLE han dejado por ahora en suspenso las medidas de lucha porque se instaló una mesa de negociación. También la administración, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y la Cámara de Industrias Lácteas están negociando la firma de un nuevo convenio colectivo. La Asociación de Trabajadores de Supergas está denunciando que la empresa Río Gas está planteando una reestructura que es preocupante y Fuesis indica que no solamente es preocupante para los trabajadores de Río Gas, sino para todos los trabajadores de esa rama de actividad.
ADES Montevideo, o sea, la filial de FENAPES, el Sindicato de los Docentes de Secundaria en Montevideo, está indicando que secundaria no permitió que en días de paro se realizaran las reuniones de los núcleos sindicales en los liceos. Esto es, la reglamentación de secundaria permite que cuando no hay clase, los docentes se reúnan adentro del liceo para hacer reuniones del núcleo sindical de cada liceo. Bueno, secundaria no lo está permitiendo, lo que es un atropello a los derechos sindicales. Por otro lado, a nivel de los trabajadores del sector público, está comenzando la negociación de salarios. El gobierno dice que hubo una pérdida del 2,9%. En general, los sindicatos hablan de un 6%. Hay diferencias entre distintos sindicatos de la esfera pública, pero más o menos andan por ahí. O sea, el gobierno quiere quedarse con la mitad de lo que le sacó a los trabajadores. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la parte educativa. Las ATD, las asambleas técnico-docentes, tanto de primaria como de secundaria, han manifestado rechazo y alarma por la reforma curricular que está impulsando la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, y indican que esta reforma que están intentando imponer es una reforma fundamentalmente mercantilista. Por otro lado, vamos ahora a la salud. Acá tenemos que estamos en una nueva ola de aumento de los casos de COVID, muy por detrás de los casos que hubieron anteriormente. Y afortunadamente, ni por asomo con la cantidad de gente en CTI que lo que había antes. Reitero lo que dije durante todo el tiempo de la pandemia, más leve o más grave, lo importante es cuánta gente va a cuidados intensivos. En la medida que los guarismos que se hablan están por debajo del 3%, podemos estar todavía bastante tranquilos, aunque el número total de casos haya aumentado. De todas maneras, hay que cuidarse. Cuando no es obligatorio, pero cuando uno está en un ómnibus muy concurrido, no cuesta nada ponerse un tapabocas, mantener distancia en los lugares que se puede y que hay mucha gente, etc. Y sobre todo, el tapabocas no es para que no le entre a uno el virus, es para que si uno lo llega a tener, no le salga y contagie a los demás. Si usted tiene resfrío o tiene tos, póngase un tapaboca y cuida a los demás. Muy bien, vamos ahora a las noticias del rubro ambiental, que esta semana son unas cuantas. Tenemos que en Paysandú comenzaron la remoción de tierras para la construir de una planta hormigonera. Esto es una construcción en una zona en la que está prohibido instalar más industrias. Es una zona no autorizada para este tipo de cosas y la Intendencia no les firmó el permiso a esa empresa y se empezó a discutir en la Junta Municipal de Paysandú el tema, pero el Partido Nacional votó para que no se realizara esa discusión, mientras que el Partido Colorado y el Frente Amplio querían que se realizara el análisis de la situación. Tenemos que en Parque del Plata, departamento de Canelones, hay una obra que viene de bastante tiempo en la desembocadura del Solís Chico. Es una obra que tiene que ver con que por distintos malos manejos del curso del Solís Chico, que es un río que se llama arroyo, pero es un río por su caudal, estaba derivando su forma de desaguar al Río de la Plata en una forma de barra. Eso llevó a la protesta de una cierta cantidad importante de vecinos. ¿Por qué protestaban? Bueno, muchos protestaban porque no piensan a Parque del Plata como un lugar para vivir, sino como un lugar para un negocio turístico. Yo tengo casas, las alquilo, gano dinero. Esa es la cabeza, una cabeza de pensamiento turístico. Bueno, esta gente no se enteró que Parque del Plata ahora es una ciudad en la que viven 12.000 personas, según algunas estimaciones que se han hecho de la zona conjunta de Parque del Plata a Las Toscas. Vamos a ver el año que viene en el censo cuánto da, tal vez sea más incluso. Pero lo importante es que puede haber gente que va a veranear a Parque del Plata, pero no es ni va a ser nunca más una zona turística. De la misma manera que, con alguna excepción puntual, de repente Atlántida,
la costa de Canelones ya no es una zona turística. Puede ser, sí, una zona de veraneo, que haya una actividad en las playas durante enero, en parte en febrero, pero nada más. Entonces, pensar del punto de vista de la inversión en turismo no tiene sentido. Y acá lo que se hizo fue una juntada de firmas pensando en recuperar eso y en la gente que tiene casas puestas junto a la costa, que se les iba a la arena de las dunas y les impedía pasar. Pues bien, el tema es que, señoras y señoras, cambio climático y una cantidad de cosas, vayan enterándose, las casas enfrente a la costa están condenadas. En algún momento, en los próximos 50 años, 100 años, todo eso va a estar abajo del agua. Entonces, ¿vale la pena seguir invirtiendo en eso? ¿Y vale la pena seguir actuando como hicieron? En base a una cantidad de informes, pero informes que son, por ejemplo, contrastados con lo que publicó La Diaria, declaraciones de un ecólogo marino, Panario, el cual dice: no se debe manejar así, en todo el mundo la idea es alejarse de la costa. Y acá lo que están haciendo es tratando de no alejarse de la costa. Bueno, esa idea montevideana de la Rambla en Canelones deberíamos quitárnosla de la cabeza porque no funciona. Lo que están haciendo en Parque del Plata es, a mi juicio, un enorme error y yo me animaría a hablar de un crimen contra la naturaleza del lugar. Bueno, tenemos por otro lado que la Junta Departamental de Maldonado aprobó una zona franca a 20 metros del humedal del arroyo Maldonado. El FA propuso que se hiciera, el Frente Amplio propuso que se hiciera en otras tierras, pero la Intendencia de Maldonado se negó. Finalmente tenemos que las abejas de Uruguay están enfrentando un problema porque hay un determinado plaguicida que, combinado con un hongo que suele ser común en las abejas y en las colmenas, resulta extremadamente letal para las abejas. Ya el plaguicida por sí solo traía algunos problemas, pero con esta combinación es muchísimo más grave y sin embargo ese producto sigue siendo totalmente de venta libre. Sin más por esta semana, nos vemos la semana que viene.